Que el Señor los bendiga y en esta oportunidad continuamos con la carta de San Pablo a los Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Muchas gracias por acompañarme. Y sin más preámbulos, comenzamos leyendo la palabra de Dios que dice, en la traducción elaborada por su servidor, mas por los introducidos ocultamente, falsos hermanos, introducidos para espiar la libertad de nosotros que tenemos en Cristo Jesús, para a nosotros esclavizarán, literalmente leído del original griego que aparece en la parte superior de la pantalla. Mis queridos hermanos, falsos hermanos introducidos para dos cosas, dice la palabra de Dios, para espiar la libertad, pero también para esclavizarnos. Y vamos a volver esta palabra muy actual, vamos a actualizarla, vamos a mirar este problema o esta problemática en nuestros tiempos, porque de aquí podemos sacar una gran enseñanza. Dos problemas actuales, dos situaciones muy parecidas que quiero mencionar, donde todavía en la iglesia se siguen introduciendo falsos hermanos. La iglesia no está exenta de que hayan dentro de la iglesia falsos hermanos, podríamos decir falsos pastores, falsos líderes, que si nosotros conocemos la palabra de Dios y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, no vamos a caer en esos errores. Errores tenemos, pero no errores fuertes. Y en este momento pues mencionamos la simonía. La simonía es uno de los grandes pecados que se ha introducido, llamada también teología de la prosperidad. La famosa teología de la prosperidad, donde queremos sacarle dinero al evangelio, donde la mente la ponemos en el dinero, donde los espíritus del materialismo, suena contradictorio, espíritu materialismo, pero es que hay un espíritu que nos induce a ser materialistas, donde esta idea del materialismo se ha instalado y ha comenzado a socavar los cimientos de muchas iglesias. Es lamentable, pero eso es, hermanos, una realidad. Estamos causando escándalos. Retiro espiritual en tal lugar con tal cantante. Valor de la entrada 1,000 colones, 2,000, 5,000. Dios mío, estamos cobrando por el reino de Dios. Viene el pastor fulano de tal a hacer una campaña de sanidad. Valor de la entrada 5,000 colones. Santa cena o cena de no sé quién en un lugar determinado, valor de la cena cristiana donde vamos a escuchar a tal predicador, tantos miles de colones. Hermanos, eso es simonía. Cuando Jesús dijo, y si nos volvemos de nuevo a la palabra de Dios, que la iglesia evangélica en sus puros inicios, en los tiempos de Martín Lutero, una de las ideas era volvamos a la Biblia, volvamos a las ideas originales. Pero hermanos, no estamos volviendo a la palabra de Dios, no estamos volviendo a los orígenes de la palabra de Dios, estamos agarrando la Biblia y la estamos transformando. Eso no es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, ni va con el espíritu del cristianismo. El otro, muy de moda, es la inmoralidad sexual. ¿Cómo se ha introducido la inmoralidad sexual en las iglesias? Y especialmente a través del fenómeno de la homosexualidad. Dice una madre de familia, yo no puedo estar en contra de la homosexualidad porque me nació un hijo homosexual. Y si a usted le nace un hijo homosexual, hermanos, aquí hay digamos así, un malentendido en cuanto a lo que es la homosexualidad. La homosexualidad, nadie nace homosexual, ni nadie ha podido probar científicamente que alguien nazca homosexual. No, hermanos, el ser humano no nace homosexual. De hecho, las conductas sexuales
de homosexualidad, la misma heterosexualidad, la zoofilia, la pedofilia y etcétera, etcétera, la misma masturbación van a nacer después de la pubertad. Después de la pubertad, una persona, depende de la situación que le rodea, puede terminar siendo un pedófilo, un zoofílico o un heterosexual, un homosexual, puede comenzar a masturbarse, etcétera. Es decir, en esto nosotros los cristianos mantenemos la idea bíblica de que la homosexualidad es un pecado, de que es antinatural, y hay pastores casando homosexuales porque caen en la idea no científica, porque no se ha podido probar. Vea, si una persona nace homosexual, sería una injusticia lo que dice la Biblia. Si una persona nace homosexual, sería injusto aplicarle lo que dice la Biblia, que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Pero hermanos, detrás de la homosexualidad no hay fundamento científico para probar que la homosexualidad nace. Cuando nosotros vemos una persona que es afeminada, así lo llamamos, una persona afeminada, es decir, un hombre con rasgos femeninos, eso es otra cosa. Pero estamos creyendo que las personas afeminadas son homosexuales. Y hay una gran cantidad de personas afeminadas, hombres que son heterosexuales. Sencillamente que hay una situación en la vida donde la misma sociedad machista toman a estas personas afeminadas en las escuelas y colegios y las comienzan a introducir en la homosexualidad. Les vendemos o les regalamos la idea de que ellos ya son homosexuales. Y entonces comienzan a ser, los afeminados comienzan a ser discriminados, marginados en escuelas y colegios. Y entonces estas personas terminan creyendo que ellos son sencillamente homosexuales. No, la homosexualidad es una conducta muy diferente. Una persona puede ser un heterosexual normal siendo afeminado. Y el ser afeminado es un tema que debería discutirse en otro momento. Porque, cuidado, no necesariamente la Biblia condena el ser afeminado, los afeminados. Ese pasaje habría que analizarlo detenidamente con lupa. Porque la Biblia sí condena el travestismo. La Biblia condena la homosexualidad porque es una conducta antinatural, porque nadie nace homosexual, como ya le dije. Yo recuerdo unos muchachos que ellos, adolescentes, yo trabajaba en colegio y estos muchachos no eran normales. Digamos, cuando yo me refiero a normal, tenían una conducta como la mayoría de la población. No eran ni homosexuales, ni eran zoofílicos. Pero había un compañerito que llegó a ese colegio que él tenía relaciones genitales con animales. Oigan, era zoofílico, eran jovencitos. Y este muchacho comenzó a ir con ellos, con las personas que hacían o tenían experiencias con ciertos animales, relaciones genitales, y él al principio decía, qué asco, pero después de un tiempo de haberlo hecho, decía, es una necesidad en mi vida. Se convirtió en zoofílico. Es decir, pasó de una conducta a otra conducta sencillamente por las zonas erógenas, por placer. Eso ocurre con muchos homosexuales. Si nosotros le damos cabida abierta a la homosexualidad, los jóvenes van a experimentar y sencillamente van a sentir placer y va a comenzar una vida de homosexualidad. Una persona puede hacerse homosexual a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años, si sencillamente experimentó placer, la conciencia ya no le dice que es malo y entonces comienza una vida de homosexualidad. Tenemos entonces la inmoralidad sexual en la iglesia que no podemos permitirla. Eso es un tema para debatirlo. Vámonos ahora a Gálatas 2:5. Nos dice la palabra del Señor. A los tales ni ora cedimos la sumisión, para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Es decir, no hemos cedido ni un milímetro. No podemos dar espacios, hermanos,
para que la verdad permanezca. Yo no puedo permitir la simonía o la homosexualidad en mi iglesia. Y yo no puedo decir, mira, aquel es homosexual. Voy a permitir que él sea el director de música de mi iglesia. No, es que no hay que darle ningún espacio, ni horas cedimos, ni minuto, ni segundo, ni ningún espacio, porque la verdad del evangelio no permanece con nosotros. No sé si me explico, pero no dar puertas abiertas, no dejar portillos abiertos. Nos vamos al versículo 6. Mas de los que se piensan ser algo, tal cual alguna vez eran, ninguno a mí transportará a través del rostro. Dios de hombre toma, a mí pues los que piensan ser algo, ninguno me consultó. Y Pablo aquí, lo que vamos a ver en este verso, es que había una gran confianza de los apóstoles en lo que Pablo decía. Es decir, lo que Pablo dice es palabra de Dios. Lo que Pablo dice no está desligado de la palabra del Señor. En el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9 van muy unidos. Pero por el contrario, viendo que creía el evangelio de la incircuncisión como Pedro de la circuncisión. No es que hay dos evangelios, un evangelio de la incircuncisión y un evangelio de la circuncisión. Que en el evangelio de la incircuncisión, Pablo es el apóstol. Y que en el evangelio de la circuncisión, pero no es que uno va a anunciar tampoco que hay que circuncidarse y el otro va a anunciar que no hay que circuncidarse. No, se refiere más que todo a un llamado de Dios, a una vocación de Dios, que lo vamos a explicar en un momento. Con el versículo 8 y 9. Pues el que obró en Pedro para el apostolado y la circuncisión, obró en mí para las naciones. Estamos hablando de lugares. Donde yo estoy, Pablo estaba y vivía en las naciones. Dios le dio a él el apostolado de predicar a las naciones. Mientras que Pedro creció y vivía en Judea, entre judíos, y él tenía el apóstol entre los judíos, que eso es circuncisión. Es decir, él le predicaba a los judíos y Pablo le predicaba a las naciones. Queda mucho más claro en el 9. Y conociendo la gracia que me había sido dada, Jacob y Cefas y Juan, los que son pensados columnas, derechos nos dieron a mí y a Bernabé de comunión. Es decir, entran a formar parte de la iglesia para que nosotros fuéramos a las naciones, más ellos a los de la circuncisión. Hay un llamado de Dios y hay una enseñanza muy interesante en este versículo. Donde yo estoy, donde yo nací, donde yo trabajo, donde Dios te tiene, es porque ahí está tu apostolado. El apostolado de Pablo estaba entre las naciones para predicar a Cristo entre las naciones. El apostolado de Pedro estaba entre los judíos para predicar el evangelio a los judíos. El apostolado tuyo está donde Dios te tiene. Si usted es periodista, Dios te tiene como periodista para que prediques a Cristo ahí, para que lo irradies comenzando por el testimonio de vida. Si Dios te tiene como educador, tu apostolado está entre los educadores. Si Dios te tiene como político, tu apostolado está entre los políticos. Si Dios te tiene como médico, tu apostolado está entre los médicos para que prediques a Cristo. Pero no se trata de alejarnos del lugar donde Dios nos está poniendo para que prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, llegamos al final de este programa, esperando que nos sintonicen en un próximo programa. Que el Señor los bendiga a todos ricamente.